Profesionales del derecho, tengan todos ustedes buenas tardes. Les saluda desde Maracay, Venezuela, el profesor y abogado Mauri Rojas. Bendiciones para cada uno de ustedes, bendiciones. Hoy es un día sumamente interesante porque vamos a hablar acerca de los derechos humanos o los derechos fundamentales y su actual concepción dentro de este mundo moderno, dentro de este dinámico planeta Tierra totalmente cambiante cada día. Uno de los temas centrales de la teoría jurídica es el estudio sistemático de los derechos fundamentales considerados como derecho positivo, es decir, como derecho normativo. Dicha perspectiva la podemos reconocer al menos en dos enfoques, directamente a su objeto de estudio. Un punto de vista totalmente externo por el cual se estudian las relaciones y diferentes dimensiones, tanto como la ética como la política, que subyacen directamente a los derechos fundamentales. Es decir, se aborda la propuesta moral y del poder político que opera tras la positivación de los derechos, y sin los cuales estos serían totalmente incomprensibles. Desde otro punto de vista, denominado también interno, en el cual se estudian las funciones que los derechos desempeñan en el interior del ordenamiento jurídico. Este último, por supuesto, supone defender la idea de que los derechos se presentan al menos de dos maneras. Como técnica al servicio de la protección del individuo, es decir, la función totalmente subjetiva que se corresponde de alguna manera con las primeras formulaciones históricas de los derechos, o bien como criterios de ordenación, es decir, una función totalmente objetiva, desarrollada en el marco del constitucionalismo contemporáneo o actual. Indudablemente fue concretamente en Alemania donde adquirió identidad este modelo o forma de entenderlo. La concepción actual de los derechos fundamentales se caracteriza notoriamente por una noble calificación. Por un lado, se conciben los derechos fundamentales como derechos subjetivos de libertad, totalmente dirigidos al Estado como titular de los derechos fundamentales, y por otro lado, o al mismo tiempo, como norma completamente objetiva de principios o decisiones axiológicas que tienen validez para todos los ámbitos del derecho. La cualificación de los derechos como normas objetivas de principios, normativas o positivistas, o incluso las decisiones axiológicas, constituyen un desarrollo bajo la ley fundamental y no un dato previo a ella. Es decir, siempre el derecho fundamental o los derechos humanos se tendrán como derecho positivo, derecho normativo de fiel cumplimiento. Su descubrimiento y desarrollo data básicamente de mediados de los años 50 y según una gran variedad de autores se encuentran en conexión con la discusión inevitable y obligada tras el descubrimiento o el derrumbamiento del régimen nacionalsocialista y el fracaso del positivismo jurídico en esa época y en ese determinado territorio. Hoy por hoy los derechos fundamentales se constituyen cada día como una premisa fundamental de cada Estado y debe observarse bajo una premisa totalmente objetiva, bajo un principio completamente obligatorio para cada uno de los Estados en su condición de países soberanos, en su condición de países enaltecedores y garantes del respeto de los derechos humanos. El alzamiento, la caída de muchos factores de orden político han generado que los derechos humanos tengan aún mucho mayor fuerza, en donde la sensibilización del ser humano, en donde el respeto por cada uno de los deberes y derechos se vuelve cada día un pilar fundamental para el desarrollo de cada país. Las instituciones, o mejor dicho, las constituciones han incorporado un contenido completamente variado en materia de valores y principios y de derechos fundamentales como un ineludible o una ineludible vocación de eficacia. No hay que dejar de recordarla y tampoco hay que dejar de mantenerla siempre presente si tomamos en cuenta
que existe una consolidación de garantía jurisdiccional de orden constitucional, que efectivamente ha acompañado el reforzamiento del carácter normativo del texto supremo de cada país. Como profesionales del derecho, debemos volvernos siempre, o debemos volver la mirada siempre, tantas veces como sea necesario, a los ordenamientos jurídicos totalmente concretos que han aparecido con posterioridad a la segunda posguerra. Encontraremos una cantidad de instrumentos nacionales e internacionales que fortalecen el respeto de los derechos humanos, partiendo de la Carta Fundamental del Derecho, de los derechos humanos en el hombre, de los derechos humanos a nivel mundial. Las constituciones de cada país deben ser honradas, ya que fueron establecidas y determinadas en función del propio deseo del pueblo. El hablar de los derechos humanos en tiempos de modernidad implica hablar de crecimiento. Indudablemente creo que debe apreciarse de manera mucho más clara todo lo que guarda relación con los derechos humanos. Hablarlo, comenzarlo, entenderlo, comprenderlo, desarrollarlo, esgrimirlo, cuestionarnos incluso acerca del sí o no respetamos los derechos humanos. He ahí las grandes interrogantes, y ustedes tienen en su haber las diferentes respuestas a ello. Estimados compañeros, tengan todos ustedes buenas tardes, me despido. Dios les bendiga.